Comúnmente yo grabo las clases para después pues pasarles el link y si las pueden revisar después también les sirva, ¿oyen? Por eso es que las grabamos. Muy bien, ahora regresando, entonces tenemos las ribosimas. Las ribosimas también son catalizadores orgánicos. ¿Qué lo diferencia de una enzima? Que la estructura básica es ARN, ¿sí? Entonces las ribosimas son ARN que tiene actividad de catalizador. Este es un esquema de una reacción química o reacción enzimática específicamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Tiene que estar la enzima como tal, ¿sí? Tiene que estar la enzima. ¿Qué necesita la enzima para que suceda la reacción? Necesita de un substrato. En este caso aquí tenemos esta, que es la glucosa 6-fosfatasa. Necesita de un substrato, en este ejemplo es la glucosa. La glucosa va a ingresar a lo que conocemos como sitio activo. ¿Sí? Ingresa y va a suceder la reacción catalítica. Al suceder la reacción catalítica, el substrato, que sería la glucosa, tiene el cambio, ¿verdad? Genera un cambio estructural en el substrato y al separarse la glucosa, aquí no está en la imagen, se va a convertir en otro componente que lo denominamos producto, ¿verdad? La enzima como tal no tiene ningún cambio. Ella no tiene ningún cambio. Cuando se separa, está lista para la siguiente reacción. Aquí ponemos esta molécula de ATP porque muchas veces algunas enzimas pueden necesitar de energía como ATP, ¿verdad? O vamos a ver que necesitan un mínimo de energía para poder activarse, para poder catalizar. Entonces, por eso también aquí hablamos de energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para que una sustancia, como dijimos A, que sería el sustrato, se transforme en otra, que sería el producto. Aquí lo tenemos como B, ¿no? Entonces, si no hubieran enzimas, miren acá, esta es la energía que necesitaría para que sucediera la reacción y que un substrato se convierta en producto. Es bastante, ¿verdad? Entonces vamos a ver que con la utilización de enzimas, esta energía puede variar, ¿sí? Incluso acá es donde mejor vemos con la utilización de enzimas, en esta imagen, la energía disminuye y es menos también la energía de activación. O sea, la energía de activación es la mínima que va a necesitar una enzima para que pueda reaccionar y catalizar. Entonces, con la ayuda de las enzimas, esta energía de activación va a ser mucho menor, ¿verdad? A que si no hay utilización de energía, de enzimas. Puede necesitar mucha más cantidad de energía para que suceda la reacción. Acá podemos ver también que en cierto momento la temperatura también puede ser un factor que aumente, que aumente, que se den más reacciones enzimáticas, pero que disminuya la energía de activación. Entonces, la temperatura puede disminuir la energía de activación y puede generar más reacciones y que más sustrato se convierta en producto. Y las enzimas como tales, más, ¿verdad? Menos energía y se puede generar más sustrato y convertir en producto. Las células siempre están en un proceso constante de autodestrucción, o sea, sería degradación, lo que conocemos como catabolismo, y autorregeneración, que sería el anabolismo, ¿verdad? La biosíntesis. Entonces, el metabolismo forma una unidad, o sea, se complementan todas las rutas metabólicas. Cuando hablamos de rutas metabólicas, hablamos de las que son catabolismo, degradación, o anabolismo, síntesis, ¿verdad? Todas trabajan como una sola. Muchas veces, si una necesita energía, las de anabolismo necesitan energía para sintetizar nuevas moléculas, la energía la van a generar las reacciones enzimáticas catabólicas, ¿verdad? Entonces se complementan. Por eso mencionamos aquí que las rutas metabólicas no son independientes entre sí, sino se entrecruzan, ¿verdad?
Un metabolito común a dos rutas podrá seguir por una o por otra función según las condiciones celulares. O sea, en un momento se entrecruzan y puede tener un camino a seguir o otra ruta a seguir, dependiendo de las condiciones de la célula. Ella va a tomar esta ruta o la otra ruta. Este es un mapa metabólico. Este en algún momento se puede ver algo como complicado y es como cuando yo les explicaba que todas las reacciones enzimáticas, ¿verdad? Cada una de estas en conjunto hacen una ruta metabólica, ¿verdad? Cada una, aquí estamos viendo varias reacciones donde están participando enzimas. Y era lo que mencionaba antes, ¿verdad? Que todas en algún momento se entrecruzan. Y dependiendo la necesidad que tiene en ese momento la célula, puede tomar una vía u otra ruta. Entonces siempre se pueden entrecruzar los metabolitos, que serían los productos que se van dando de cada reacción, y dependiendo de lo que necesite la célula, pues va a tomar esta vía o se va a dirigir hacia acá, ¿no? Esto, cuando hablábamos de mapa metabólico, esta es la idea de un mapa metabólico que ustedes tendrían que realizar, ¿verdad? Como ahorita empezamos a ver las vías, empezamos con las de los carbohidratos, van a ver, y posteriormente, aunque las vamos viendo por separado, digamos la glucólisis, posteriormente la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, miren que aquí lo podemos ubicar, ustedes ya lo van a ir entendiendo, ahorita se ve como algo complejo, ¿verdad? Muy grande, complicado, pero cada uno de estos los vamos a ir viendo de manera separada y vamos a ir entendiendo dónde es donde se van entrecruzando y por qué en algún momento toman una ruta u otra ruta, ¿verdad? Y esto es lo que conocemos, el metabolismo humano. Ahora que es otro concepto importante que son las isoenzimas. Entonces, si nosotros tenemos claro que es un isómero, ¿verdad? Sabemos que tiene la misma fórmula, la misma estructura, solo que diferente organización, ¿verdad? La misma cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígeno, los elementos que tenga, solo que están organizados de manera diferente. Entonces, esto también se da en las isoenzimas. Tienen la misma fórmula, solo que estructuralmente están organizados distinto. Entonces, son versiones diferentes digamos, de una enzima. Catalizan la misma reacción bioquímica, como dijimos, estructuralmente son similares, genéticamente pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlas en distintos tejidos, ¿sí? Podemos encontrar una en el tejido muscular, la otra en el tejido cardíaco, y van a generar la misma reacción bioquímica, pueden tener la misma fórmula, pero están organizadas distintas. Entonces, genéticamente sí son distintas porque están presentes en diferentes células, o sea, en diferentes tejidos, en diferentes órganos o sistemas. Las diferencias entonces son las que le adaptan al tejido que pertenecen, ¿verdad? Y a las circunstancias específicas de cada tejido. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es la creatinquinasa, que podemos identificarla, la que identificamos que está en el tejido cerebral o en los pulmones es la creatinquinasa BB, la clasificamos con sus siglas, ¿verdad? Por el tejido a que pertenece. Aquí tenemos la que se encuentra en el tejido cardíaco. Ingresé ahí algo. ¿Está? Es la creatinquinasa MB y la que es específica del tejido muscular es la CKMM. Entonces, nos identifica, digamos, si está presente, por lo menos tenemos un infarto agudo del miocardio, buscamos esta enzima que puede estar activa en un momento como tal y elevada. Si sacamos una muestra de sangre y si identificamos que está elevada la CKMB, nos indica, nos orienta mucho a que hay alguna lesión o algo está sucediendo en el tejido cardíaco. Y si es la CKMM, sacamos niveles sanguíneos, nos orienta a alguna enfermedad muscular, para irnos orientando, porque estas van a estar presentes solo en un tejido específico. ¿Qué es un zimógeno? Es otro concepto importante. Es una proenzima. Es un precursor enzimático inactivo. Es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas. Entonces, decimos es una proenzima porque es una proteína que
necesita un cambio para poder activarse y hacer su trabajo catalítico, ¿no? Entonces, ¿qué cambio necesita? Es un cambio bioquímico comúnmente en su estructura y así ya va a poder hacer la catálisis. Cuando esté como simógeno, está inactiva, ¿verdad? Cuando sufre el cambio, ya puede hacer la reacción de catálisis. Un ejemplo, aquí son ejemplos, miren, el cambio bioquímico puede ocurrir en un lisosoma. ¿No? En un lisosoma, recuerden que es un organelo de la célula donde se da la digestión celular. Puede haber rompimiento de estructura, de enlaces de la proteína. Entonces, muchos simógenos pueden ser los lisosomas los que generen el cambio químico y eliminen algún enlace, ¿verdad? Escindan de alguna parte y entonces será un simógeno y se corta alguna parte de la proteína y eso hace que se active y ya sea la enzima con su trabajo catalítico. Esta imagen es simple porque si se dan cuenta, acá cuando estaba esta parte de aminoácidos, secuencia de aminoácidos, estructurando, era un simógeno. Necesitamos el cambio bioquímico en este momento estructural, eliminando, rompiendo algún enlace, se elimina esta pequeña parte estructural de lo que era el simógeno y al eliminarse, ya esto se activa a enzima. ¿Sí? Cambio conformacional, ahí me preguntaban que si el cambio bioquímico, se menciona cambio bioquímico, ¿verdad? Cambio conformacional, porque vemos que hay cambio de la estructura. El cambio bioquímico se los menciono así porque, digamos, si nosotros cortamos un enlace, es un cambio bioquímico, porque esta es una biomolécula, es una proteína. Entonces, al cortar el enlace, eliminamos una región que es también una secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Que sabemos que los aminoácidos son los que conforman la proteína. Entonces, al hacer el corte o el rompimiento de algún enlace, ¿sí? Cambiamos la configuración o la estructura de la proteína. Entonces, sí, un cambio bioquímico, estamos mencionando, el cambio bioquímico va a generar el cambio conformacional. Ahora tenemos otros conceptos, como lo es coenzima y cofactor. Entonces, ¿qué sucede acá? Muchas enzimas no pueden funcionar solas como tales, sino que dependen de otro componente, ¿verdad? Yo soy una enzima, soy una proteína que efectúa catálisis, pero necesito de otro componente para llevar a cabo mi trabajo de catalizador. Entonces, los podemos mencionar como estos otros componentes adicionales o sustancias adicionales necesarias para que funcione una enzima pueden ser coenzimas y también pueden ser cofactores. Entonces, ¿qué es un cofactor? ¿Sí? Que es uno de los componentes que se va a unir a la enzima para que funcione como catalizador. Entonces, un cofactor, si nos damos cuenta aquí, dice que es de naturaleza no proteica. Esto es importante, porque es otro componente distinto en la estructura, no es proteína, es distinto. La enzima sabemos que es proteína, pero entonces necesita de otro componente que no es proteína para poder hacer su catálisis. Por eso aquí tenemos estos ejemplos, miren, algunas enzimas, entonces dependen de cloro, de zinc, de magnesio, de calcio, de potasio, de hierro, para poder funcionar. ¿Sí? Aquí el ejemplo está la anhidrasa carbónica y la alcohol deshidrogenasa, son dos enzimas, incluso aquí la ADN polimerasa, una tercera, que utilizan zinc para poder funcionar. Entonces, muchas veces si en nuestro organismo nosotros tenemos una mala alimentación o tenemos déficit de zinc, puede generar alguna enfermedad, alguna patología, porque no vamos a tener un buen funcionamiento de la enzima, porque dependen del zinc para poder funcionar. Entonces, esto es un cofactor. En este ejemplo, el zinc sería el cofactor del ADN polimerasa. ¿Sí? De ahí tenemos las coenzimas. Las coenzimas son otras sustancias orgánicas. Entonces aquí sería la diferencia, porque si se dan cuenta comúnmente acá el cofactor son minerales, no son proteicos, pero son minerales, mientras que las coenzimas no son proteínas, pero sí son componentes orgánicos. Entonces,
que también se tienen que unir a la proteína como tal, o sea, a la enzima, para poder funcionar. Aquí dice, no son iones, pero son moléculas orgánicas. Aquí vamos a ver adelante algunos ejemplos, porque como un ejemplo de una coenzima son las vitaminas. ¿Oye? Aquí no lo puse, pero sí, ejemplos de coenzimas pueden ser las vitaminas. Y estos también, entonces, déficit de algunas vitaminas van a hacer que una proteína, una enzima no funcione como tal y genera enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes también las coenzimas, que ejemplos son vitaminas. Esta unión puede ser de manera temporal o permanente. Entonces, como esto es lo que mencionamos, una enzima puede necesitar de manera permanente, ¿verdad?, el otro componente para poder catalizar o de manera temporal, ¿verdad? Aquí tenemos que las coenzimas actúan de manera, bueno, como dije aquí, temporal o permanente, pero pueden donar o aceptar grupos químicos. Entonces, muchas veces solo intercambian ciertos grupos químicos o transportan grupos químicos para que pueda darse la reacción. Y por eso puede ser solo de manera temporal. Solo se unen a la enzima para transportar el elemento y de ahí se pueden separar de la enzima, ¿no? En consecuencia, a diferencia de la apoenzima, aquí hay otra definición, lo que es una apoenzima, y esto lo vamos a ver aquí en esta imagen, porque una apoenzima siempre es la enzima que va a depender siempre de un cofactor o de una coenzima. Es un nombre que se le da. Cuando nosotros decimos una apoenzima, ya sabemos que es una enzima que no trabaja solita, que depende de un cofactor o de una coenzima. ¿Eh? Cuando nosotros podemos decir enzima, ya sabemos que la enzima puede ser la enzima que trabaja solita. Ella, sin necesidad de ninguna ayuda, ella hace su función catalítica. Si definimos apoenzima, ella sí es la enzima que necesita su cofactor y su coenzima. Cuando ya está formado el complejo apoenzima o factor, la denominamos holoenzima. Y cuando está unido el complejo apoenzima-coenzima, la denominamos igual holoenzima. Recuérdense que la diferencia que habíamos dicho, un cofactor, comúnmente es un mineral o un componente metálico, no es proteína, y la coenzima sí es un elemento orgánico. Dijimos el ejemplo, era las vitaminas. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? También otra diferencia, miren. Cuando sucede la reacción catalítica, siempre la apoenzima o la enzima no va a tener ningún cambio, eso lo mencionamos antes. Ellas no, cuando sucede la reacción catalítica nunca van a generar un cambio. Mientras que la coenzima que se une para apoyar la función de la apoenzima sí puede, al darse la catálisis, tener algún cambio durante la reacción catalítica, ¿sí? Mientras que esta nunca cambia. Aquí está lo que les había mencionado, muchas coenzimas son derivados de vitaminas o presentan vitaminas como constituyentes de la estructura. Ahora, ¿qué es el concepto de holoenzima? Como mencionamos acá, en esta imagen, ¿se recuerdan? Holoenzima es cuando ya está unida la enzima o apoenzima, ¿verdad?, a su cofactor o a su coenzima. Entonces, aquí está el concepto. Dice holoenzima, enzimas que se añaden o se unen transitoriamente, como dijimos, ¿se recuerdan? En algunos momentos puede ser transitorio o temporal, durante la reacción a otra pequeña molécula. Entonces, resumiendo, esto es un resumen de lo anterior, puede ser, si es un mineral o un ion metálico, aquí está ejemplo el zinc o el hierro, son los cofactores, o si se unen a una molécula orgánica, pueden ser derivados de vitaminas, aquí el ejemplo es el NAD, este lo vamos a estar viendo en muchas reacciones enzimáticas, que sería una coenzima. El NAD es un derivado de una vitamina y sería una coenzima. Como dijimos aquí, las coenzimas derivan de las vitaminas.
ellas dijimos que pueden incluso transportar, ¿verdad? Que muchas veces solo transportan elementos o intercambian, donan. Entonces pueden ser en algún momento, vamos a ver, electrones. Sería el ejemplo si es el NAD, que puede intercambiar o transportar electrones. Si la coenzima está asociada permanentemente con la enzima y vuelve a su forma original, se denomina grupo prostético. Entonces, esto es el nombre que se le da a la coenzima si se une de manera permanente a la enzima. O sea, nunca se separa, siempre está unido a la enzima. Se denomina grupo prostético porque es parte de la estructura de la enzima para poder funcionar de manera permanente, pero como sabemos, no es de origen proteico, pero siempre está unido a la enzima. Ya habíamos mencionado que era una apoenzima. La apoenzima entonces es la parte proteica porque es la enzima como tal de una holoenzima. Una enzima que no puede llevar a cabo su acción catalítica, ¿verdad? Si no está unida al cofactor o a los iones metálicos, ¿verdad? O a su coenzima, que sabemos que si se une permanentemente ya la denominamos grupo prostético. Entonces, la apoenzima sabemos que es inactiva si no tiene su cofactor o su coenzima unido. Y este cuadro nos resume lo que son las enzimas. Si solo son proteínas, pues las denominamos enzimas. Si necesitan de otro componente, un cofactor o una coenzima, la llamamos apoenzima. Y es cuando forman el complejo holoenzima. Entonces, ¿qué es una holoenzima? Es la apoenzima con su cofactor. ¿Sí? Los cofactores aquí, ejemplos, teníamos elementos metálicos, calcio y el hierro, habíamos mencionado antes algunos otros, y si eran moléculas orgánicas son las que denominamos coenzimas, ¿no? Que eran derivados de vitaminas. En este ejemplo tenemos el NAD y el PAD. O algunas pueden ser grupos prostéticos. Acá está el grupo hemo como ejemplo de un grupo prostético. ¿Qué propiedades tienen las enzimas? Habíamos mencionado al principio que tienen no solo la estructura proteica como tal, que es una secuencia de aminoácidos, sino que tiene una secuencia de aminoácidos específica que lo denominamos sitio activo, ¿verdad? Es una región específica, una hendidura, como dice aquí, de cadena de aminoácidos que se van a anclar o unir específicamente o perfectamente al substrato, ¿verdad? Ahora se habla de un ajuste conformacional inducido. O sea, ¿qué sucede? Hay atracción. Comúnmente hay atracción por los elementos o los distintos aminoácidos. Es muy afín la secuencia de aminoácidos del sitio activo a la secuencia de aminoácidos específica de una parte del substrato. Es afín. Va a generar cierta atracción y se va a dar un cambio configuracional del sitio activo cuando se ajuste. Entonces se habla de un ajuste conformacional inducido, ¿no? Antes se mencionaba de un sistema de llave y herradura, ahora eso ya no se menciona porque se sabe que el substrato, por ciertas atracciones hacia el sitio activo, va a generar un cambio de la configuración del sitio activo y se va a ajustar y es específico. Aquí vamos a mencionar dos sitios importantes. Tenemos la enzima, miren en esta imagen, y tenemos el sitio activo, que es el sitio donde va a ingresar el substrato. ¿Sí? Es específico. Pero también vamos a mencionar que la enzima como tal puede tener otro sitio. En este caso, si hay otro sitio diferente al sitio activo, lo denominamos sitio alostérico. ¿Ya? Es otro sitio, tiene alguna función, es importante, pero es distinto al sitio activo. Lo vemos acá también, y aquí incluso estamos viendo que en algún momento, si alguna molécula se une al sitio alostérico,
se puede ser esa molécula inhibidora de la acción catalítica, y en algún momento, si otra molécula distinta se une a la enzima, puede ser activador de la actividad catalítica. Entonces, muchas veces esta molécula que se une al sitio activo puede generar el cambio configuracional del sitio activo, no el propio substrato. Si es activador, el cambio va a ser positivo a que se pueda unir el substrato a la enzima y se dé la reacción. Si es inhibidor, este va a generar un cambio en la configuración del sitio activo que en cierto momento va a inhibir que se una el substrato. Esto es lo que Doctora, les había mencionado, una ¿sí? pregunta. ¿Y en el sitio alostérico existe el cambio conformacional, también como en el sitio activo, o solo se da en el sitio activo? Acá el cambio configuracional se va a dar en el sitio activo, porque prácticamente si hay alteración del sitio activo es que no se da la reacción, porque va a impedir que se una el substrato al sitio activo. Entonces, acá se une y el cambio se da en el sitio activo. No sé si ahí respondo a tu pregunta. ¿Ah? Siempre Eh, para inhibir una reacción, el cambio conformacional se da en el sitio activo, ¿verdad? ah, Si se altera el sitio activo es que se inhiba o se active, ¿verdad? La enzima. Entonces el cambio configuracional se puede generar acá, pero se da acá, en el sitio activo. ¿Sí? gracias. Acá era el modelo que yo les mencionaba antes, que antes se hablaba de un modelo de llave o cerradura, o sea, que tenía que ser exacto, ¿verdad? El sitio activo como llave o cerradura, y eh, se daba la reacción catalítica. Pero después se menciona o se encuentra de que no es tanto así, ¿verdad? Que por cierta adaptación el substrato, entonces es este que estaba acá, el modelo de ajuste inducido que mencioné antes, ¿verdad? Que por ciertas atracciones eh, entre los elementos del substrato y del sitio activo, puede generarse el cambio configuracional acá y adaptarse el sitio activo a la configuración del substrato. No es un modelo de llave y herradura, y entonces puede decirse acá, tanto la enzima como el substrato sufren una alteración en su estructura por el hecho físico de la unión, ¿verdad? Puede ser, como les dije, atracciones. Eh, Esto está mucho más de acuerdo con todos los datos experimentales conocidos hasta el momento. O sea, antes se hablaba ya de cerradura, pero con todos los nuevos estudios se dan cuenta de que no, que tanto el substrato como el sitio activo sí son específicos, pero ellos al acercarse generan los cambios de estructura que hace que se dé la unión. Solo una Propiedades. pequeña duda. Estos cambios que hacen en el sitio activo y el sustrato como tal, eso se da incluso sin necesidad, ¿verdad?, de tener un sitio alostérico que haga que cambie la conformación del sitio activo, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Esto Ah, ok. no necesariamente todas las enzimas tienen el sitio Llevan el alostérico. sitio alostérico, claro. Ok, perfecto. Gracias. Ujú, muy bien. Propiedades de las enzimas. Localización dentro de la célula. Esto es importante. Miren, aquí tenemos una célula. Como dijimos, en todo el metabolismo que hace que funcione la célula como tal, lo dan las enzimas. ¿Verdad? Todas las reacciones enzimáticas en conjunto dan el metabolismo de la célula como un todo, ¿verdad? Entonces, en toda la célula tenemos enzimas, tenemos entonces propiedades donde se dice, ahí están los substratos, ahí están presentes las enzimas, ¿verdad? La célula proporciona el ambiente favorable para que se dé la reacción, permite que estén organizadas las millares de enzimas en vías, como vimos el mapa metabólico anterior, o sea, son miles, millares de enzimas, pero todas están organizadas, tienen el ambiente especial, ¿verdad? En todos los tejidos, para que sucedan todas las reacciones y se dé pues el metabolismo como un todo. Entonces, las
la célula en sí es un lugar, un ambiente idóneo para las reacciones enzimáticas. Entonces, podemos ver aquí en las mitocondrias, que sería un organelo, pues hay enzimas específicas que, como dijimos, van a dar la glucólisis, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, la oxidación del piruvato. Aquí están todas porque se da la respiración celular, ¿verdad? Dentro de la mitocondria. En el citosol, aquí específicamente si se da la glucólisis en el citosol, la vía de las hexosas, la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces son los ambientes idóneos. En el núcleo también hay otras enzimas que nos permiten sintetizar ADN, ARN, los lisosomas que son importantes en la digestión celular, digestión o degradación de moléculas, ellas tienen muchas enzimas y dan el ambiente idóneo. Incluso sabemos que el lisosoma tiene que ser un pH ácido para poder generar el ambiente óptimo para que se dé a cabo la reacción enzimática. Entonces, dentro de las células están muy organizadas y tienen cada una, en cada célula, en cada tejido, tiene propiedades específicas que son idóneas para que se dé la reacción enzimática. Entonces, propiedades de las enzimas, uno es especificidad. Ya había mencionado anteriormente la especificidad, o sea, son específicas para un substrato, ¿sí? O unos pocos, o sea, no van a ser muy variados, puede que alguna enzima puede tener algunos, o 2 o 3 substratos, pero la mayoría vamos a encontrar que es específica solo para un substrato, pero no quiere decir que una enzima pueda ser afín a miles de substratos, ¿verdad? Las isomerasas aquí mencionan que no tienen especificidad óptica. ¿Qué quiere decir? Entonces, las isomerasas eh, son específicas para un substrato. Cuando decimos especificidad óptica se refiere a los isómeros. Se refieren que algunas moléculas tienen la misma fórmula, pero están organizadas de manera distinta, ¿verdad? Pueden tener un grupo, la misma número de OHs, pero uno está hacia la derecha, hacia la izquierda, o es alfa o beta, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa es la especificidad óptima, ¿verdad? Entonces, muchas veces sí puede que no sean específicos si hay algún substrato con un isómero distinto, organizado diferente, entonces no va a ser afín, ¿verdad? Si cambia, digamos, la glucosa, un isómero es la fructosa, entonces puede haber una enzima que solo es específico para la glucosa, pero si cambia la configuración a un isómero que es fructosa, entonces ya no va a ser específico para esta otro substrato. También catalizan solo un tipo de reacción, siempre va a ser la misma reacción, ¿verdad? No van a meterse a otras rutas, siempre van a ser específicas para su reacción bioquímica. Entre estos también se conoce la eficacia catalítica. Entonces, esto también lo vimos anteriormente, como dijimos, aumenta la velocidad de la reacción, exponencialmente la aumenta mucho, se dice que desde 10, o sea, desde 3 veces más rápida, 8 veces más rápida, ¿verdad? Entonces tiene una eficacia catalítica muy alta y puede elevar la eficacia de las reacciones a una velocidad exponencial, ¿verdad? Bastante alta. En la regulación, esto es importante. ¿Por qué? Porque todas las enzimas tienen un sistema de regulación para que aumenten la actividad, disminuyan o se inhiba, ¿verdad? Pare la actividad catalítica según las necesidades siempre de la célula. Entonces, la actividad de la enzima está regulada de acuerdo, como dije, a las necesidades, incrementándose o reduciéndose. Entonces, en muchos ahí es donde vamos a ver que en algún momento puede ser el sitio alostérico que participe con una molécula que la señal sea inhibidora, ¿verdad? O la misma cantidad del substrato. Si disminuye, eso va a disminuir la velocidad de la reacción, regula, o la misma producción. Si hay mucho producto, en algún momento puede ser también el que disminuya entonces la reacción. Entonces, son varios factores, vamos a ver ahorita, que pueden regular, ¿verdad? Incluso la no presencia de la enzima. Si no hay enzima, pues se inhibe o se detiene el proceso enzimático. Entonces acá, esta es nomenclatura de las enzimas. Hay 2 formas de enunciarlas.
un nombre recomendado, entonces siempre vamos a utilizar el sufijo asa. Bueno, más el nombre del sustrato. Este es ejemplo, porque no todas son con esta regla, ¿verdad? Pero sí, la mayoría. Entonces, si depende del sustrato, glucosa, glucógeno, ¿verdad? Urea o sacarosa, entonces tenemos estos nombres, porque aquí está esta, glucosinasa, siempre con la terminología asa, el sufijo asa, como dicen. Cuando nosotros tenemos el término asa, sabemos que estamos hablando de la enzima, de la urea. Entonces, este el substrato, es una ureasa. Sabemos que es una enzima que metaboliza la urea. Sacarasa, ¿verdad? Entonces sabemos que es la sacarosa. Igual cuando mencionamos lactasa, entonces lactasa es la enzima y el substrato es lactosa. Y así pueden haber diversas. De ahí también por la descripción de la acción que realizan. Entonces, este sería un nombre, esto es otro, miren, distinto, por la acción que realizan, la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces ellos, algún componente, ¿verdad? Eliminan un componente, un hidrógeno, en el lactato específicamente, y tiene también la terminación asa, adenilato ciclasa, ¿verdad? Entonces, la función que tienen en la enzima también es un nombre que se le puede dar, no solo este sufijo, ¿sí? Y algunas tienen, esto es importante, nombres originales que les dieron cuando las descubrieron, pues y así quedó el nombre, ¿verdad? Ya no lo cambiaron con el sufijo, ni por la acción que realizaban, sino tienen nombres originales. Entonces tenemos aquí la tripsina y la pepsina, que son importantes en la digestión, o sea, en el mecanismo de digestión como tal, la digestión humana. Y también aquí tenemos una nomenclatura, ¿verdad? Hay nombres que tienen una numeración, ¿verdad? Según los grupos en que se componen. Son 6 grupos, ahorita vamos a conocer los grupos sistemáticos y pueden utilizar un sistema internacional de clasificación donde hay 4 dígitos. El primer dígito es la clase principal de la enzima. Nosotros como tal siempre vamos a conocer prácticamente siempre solo el primer dígito, o sea, el nombre de la clase principal de la enzima. Comúnmente no nos adentramos tanto hacia el segundo dígito, la subclase, o el tercer dígito, la subclase, cuarto dígito, número de serie de la enzima específica, porque digamos aquí la exocinasa sería la 2.7.1.1, si metiéramos todos los dígitos. Nosotros vamos a conocer prácticamente en la clasificación la clase principal de la enzima. Oye, solo la clase principal de la enzima. Podría uno ya después adentrarse, cuando ya esté más estudios bioquímicos, a una subclase, subclase, ¿verdad? Pero ya sería adentrarnos mucho, pero esta sería la digitación, digamos, de la enzima, que es la que conocemos como exocinasa, que esta nosotros prácticamente la conocemos por la primera clase, y esa es la que vamos a conocer hoy, solo la que definiría el primer dígito. Entonces, este sí va a ser importante que nosotros sepamos. O sea, la numeración que vamos a ver hoy de la primera clasificación de 6 grupos no es una que yo puse al azar, sino es el número que nos da en la clasificación internacional el primer dígito. ¿Vale? Entonces, estas son, digamos, el primer dígito en estas son las oxidorreductasas. Entonces, ellas siempre son la número 1, entonces sí no las tenemos que aprender así, como les dije, en la clasificación internacional, esta es la clase principal de la enzima. Sí no, nosotros no lo aprendemos, entonces las que son oxidorreductasas siempre en la clasificación van a ser del tipo número 1, ¿verdad? No nos adentramos a los clases, pero sí sabemos que las oxidorreductasas, entonces son la número 1, ellas son las que están en las reacciones de redox, óxido-reducción, ¿verdad? Estas ustedes también las mencionan en química, las ven bastante, entonces pueden conocer todas las reacciones de óxido-reducción, pueden estar involucrados que haya transferencia de hidrógenos, ¿verdad? Que incluye transferencia de los electrones dentro de los hidrógenos o sin transferencia de hidrógenos como tales, ¿verdad? Pero siempre que uno se reduzca, el otro se oxida, gana o pierde hidrogeniones o electrones, esto hace entonces que un substrato se convierta en un producto.
Entonces, este sería el primer tipo de reacción, será de óxido-reducción, que serían las número 1. De ahí pasamos a la número 2. Aquí podemos mencionar las transferasas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, transfieren grupos funcionales. Entonces, al transferir el substrato, un grupo funcional, ¿verdad?, a otro componente, lo va a convertir en un producto. Aquí tenemos un ejemplo. Miren aquí, este componente amino, en la transaminación, vamos a ir conociendo este ciclo posteriormente, que es en el metabolismo de las proteínas. Entonces transfiere este grupo funcional. Cuando lo tiene, se llama, el componente es una alanina, ¿sí? Cuando lo transfiere, lo pierde, la alanina se convierte en ácido pirúvico, pero este lo transfiere a otro componente que era ácido oxalacético, y al ganarlo, el ácido oxalacético se convierte en aspartic. Miren, aquí lo gana, entonces transfiere grupos funcionales. Estas son transferasas. Este sería un ejemplo de grupo funcional amino, ¿verdad? Hidrolasas. ¿Qué es lo que hacen las hidrolasas? Este va a ser un ejemplo de enzima que nosotros vemos en el laboratorio, ¿verdad? Hidrólisis enzimática, hidrolasas. ¿Qué hacen? Rompen enlaces, ¿verdad? Rompen enlaces por medio de agua, o sea, utilizan una molécula de agua. Aquí está, tenemos el sustrato, lo vamos a convertir en un producto, pero al convertir el sustrato en producto, que se dé la reacción de catálisis, rompemos o utilizamos una molécula de agua del medio, ¿verdad? Entonces, al romper la molécula de agua, se descompone o se parte en un grupo OH, ¿verdad? Puede quedar el grupo OH en el sustrato, pero el grupo, el que se convierte en producto, el que cambia, ¿verdad?, obtiene el hidrógeno, porque rompió una molécula de agua. ¿Verdad? Igual está acá, ¿verdad?, en la urea, ¿sí? La ureasa es la enzima. Para que se dé la reacción, se descompone una molécula de agua y creamos este nuevo componente, ¿verdad?, que adquiere hidrógenos, y muchos componentes, como en este caso un oxígeno, se libera con un carbono, porque también pierde el carbono, si se dan cuenta, y se libera como un gas, porque se libera como CO2, y queda este componente, ¿no?, que sería el producto, ¿verdad? Utilizamos una molécula de agua para convertir la urea. De ahí tenemos las liasas, sería en la clasificación la número 4. ¿Qué es lo que hacen? Aquí ellas también rompen enlaces. Pueden romper o formar moléculas nuevas, ¿verdad? Rompen enlaces y al romper enlaces pueden formar moléculas nuevas, pero aquí lo importante o que diferencia de las hidrolasas es que no hay intervención de moléculas de agua. Muchas veces al formar estos nuevos productos se forman dobles enlaces, si se dan cuenta, se forman dobles enlaces. Ay, acá este componente, ¿verdad? Aquí más que todo, si se dan cuenta, es una acetato descarboxilasa. El nombre, como dijimos muchas, solo conocer el nombre, nosotros sabemos qué va a suceder. Entonces, si ven en la estructura, es un ácido acético, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la acetato descarboxilasa? Va a descarboxilar. Entonces, hay una eliminación de carbono. Comúnmente, cuando se descarboxila, se elimina un carbono, entonces se va a liberar el carbono como un gas, CO2. Miren, entonces quiere decir que estructuralmente también vamos a eliminar, al quitar un carbono, se va unido a dos oxígenos, se tienen que eliminar dos oxígenos, y por eso vemos aquí que el producto cambia su estructura a acetona. Ahora nuestro producto es acetona, y que estructuralmente tiene un carbono menos y dos oxígenos menos, porque son liberados como CO2. Y aquí se forma el nuevo producto. Entonces hubo rotura de enlaces porque se eliminan carbonos e incluso oxígenos. Aquí siempre sigue este doble enlace, no hay modificación, ¿verdad? Pero en algunos casos esto es importante porque se pueden generar dobles enlaces al hacer estas roturas de ciertos enlaces en el substrato. De ahí están las isomerasas.
Acá esto es bastante simple porque es el isómero, ¿verdad? Cambio de posición de grupos. Entonces, si tenemos el concepto de isómero, sabemos los que hacen las isomerasas, porque ya sabemos que esto tiene la misma fórmula. Lo único que hace, en este caso, la fosfotriosa isomerasa, es que si es isomerasa, ya sabemos que solo va a cambiar la organización. Tienen los mismos carbonos, hidrógenos y oxígenos, solo los organiza de manera distinta. Eso es lo que hacen las isomerasas. En este caso, al cambiarlos de organización, solo convierten el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Ese es el número 5 y las últimas son las ligasas. Ligasas o sintetasas, esas son las número 6. ¿Qué hacen ellos? Forman enlaces. Lo importante, el dato importante aquí es que ellos al formar el enlace utilizan energía. ¿Qué quiere decir? Hidrolizan una molécula de ATP, o sea, rompen el ATP, lo hidrolizan y eso genera energía. Entonces, estas ligasas dependen de ATP para poder convertir el substrato en producto, ¿verdad? Entonces, esto es el dato importante aquí, pues el ejemplo está el ácido glutámico, ¿verdad? Lo que es la glutamina sintasa. Entonces, por eso las denominamos ligasas o sintetasas, porque comúnmente pueden tener el término, el nombre, el substrato y sintasa. Si es sintasa, sabemos que es de este grupo, ligasas o sintetasas. Y si es sintasa, ¿qué quiere decir? Que depende de ATP, de energía, para poder convertir el ácido glutámico en el producto, en este caso, que es glutamina. Entonces, estos serían los primeros 6 grupos, o sea, la clasificación que son los 6 grupos. Acá, ¿qué factores pueden, recuérdense que si tienen alguna duda igual, o me preguntan o escriben en el chat, factores que afectan la velocidad de la reacción. Está la concentración de substrato, ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad? De esto, que puede aumentar si está la enzima presente, colocamos más substrato, mientras hay enzima, se va a acelerar la reacción. Entonces, si hay mucha enzima y colocamos más substrato, todo este substrato se va a convertir en producto. Entonces, a más substrato, se aumenta, se acelera la velocidad de la reacción, ¿verdad? Se va a producir más producto. Entonces, un factor que afecta la velocidad, la concentración del substrato. De ahí puede darse también de que llegue el momento en que si tenemos 10 enzimas, colocamos 10 substratos, se va a generar la reacción, pero si solo tenemos 10 enzimas y llega un momento en que si seguimos colocando más de 10 substratos, todos los sitios activos están saturados y ya no se va a generar más producto. Entonces, también podemos llegar con esto como un factor limitante a la concentración del substrato que llega al término de la saturación. Si llega a saturarse todos los sitios activos, entonces va a detenerse la reacción catalítica. Pero entonces un factor importante que afecta la velocidad sería la concentración del substrato. También está el pH. Entonces, ¿qué efecto puede tener el pH sobre la localización del sitio activo? El pH puede alterar la estructura, desnaturalizarla, porque las enzimas pueden trabajar a pHs óptimos, ¿verdad? Como mencionamos el ejemplo anteriormente, una enzima en los lisosomas, dentro de los lisosomas, trabaja a un pH óptimo ácido, ¿verdad? Igualmente que las enzimas digestivas en nuestra digestión humana, en el sistema digestivo, en el estómago, trabajan a un pH ácido. Ese es el pH óptimo. ¿Qué sucede si se varía el pH y se vuelve alcalino en el estómago? Se van a inactivar, pueden desnaturalizar la enzima, ¿verdad? Cambiar su configuración, alterar la configuración del sitio activo y entonces las inactiva. Entonces, un factor importante que altera la velocidad de la reacción puede ser también el pH. De ahí tenemos también la temperatura. La temperatura es un factor importante. Ya habíamos incluso en la introducción mencionado la importancia de la temperatura en la actividad catalítica. Se menciona también que cuando se aumenta la temperatura, puede una enzima elevar 10 veces incluso exponencialmente su velocidad de reacción, más o menos a 10 grados, ¿verdad? Si nosotros trabajamos a una temperatura óptima, una enzima, perdón, trabaja a una temperatura óptima,
Esta temperatura se puede elevar 1 grado, 2 grados, 3 grados, incluso 10 grados, y eso va a acelerar exponencialmente la velocidad, ¿verdad? Entonces aquí aumentamos la temperatura y puede elevar la velocidad de la reacción, ¿verdad? Pero ¿qué sucede también si rebasamos la temperatura óptima? Si rebasamos la temperatura óptima, podemos también, al igual que el pH, desnaturalizar la proteína. Desnaturalizarla quiere decir que la desintegramos, ¿verdad? Se pierde la configuración porque la temperatura puede romper enlaces estructurales y la desnaturalizamos y se inactiva. Entonces la velocidad de la reacción va a caer exponencialmente. Así como subió de manera rápida por la elevación de la temperatura, si llegamos a rebasar la temperatura óptima, la desnaturalizamos y cae la reacción bioquímica. Entonces esto también es importante. Si volvemos a regresar la temperatura, entonces es cuando está el término renaturalización, ¿verdad? Llegamos a la temperatura límite, se desnaturaliza, o sea, se pierde la estructura cuaternaria, terciaria de la proteína, pero si volvemos a la temperatura ideal, ¿verdad? Regresamos la temperatura, vuelve a renaturalizarse, se vuelven a formar la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, y vuelve nuevamente a funcionar de manera óptima la enzima. Y ahí tenemos la regulación de la actividad enzimática. También esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Tenemos la regulación de enzimas alostéricas. ¿Se recuerdan cuando mencionamos cuáles son las enzimas alostéricas? Son las que tienen un sitio alostérico. Si mencionamos una enzima alostérica, son las que tienen un sitio alostérico, ¿verdad? Si no decimos solo enzima, comúnmente entonces no tienen sitio alostérico. Si damos este dato, es importante porque sabemos que tiene un sitio distinto al sitio activo, ¿sí? Entonces, pueden tener efectos homotropos, que eso quiere decir que el mismo sustrato puede tener el efecto, ¿verdad? En la misma enzima donde está el sitio alostérico, ellos mismos son los que generan el cambio configuracional, o heterótropos que va a ser distinto, ¿verdad? Es muy diferente al propio substrato, el que va a generar el efecto alostérico, de regularla, ¿verdad? Entonces, estos efectos enzimáticos alostéricos pueden, como mencionamos, inducir o reprimir, o sea, activar o inhibir la síntesis enzimática. También pueden mencionarse que pueden haber cambios de fosforilación o desfosforilación. Lo vamos a mencionar ahorita. Vamos a ver cada uno. Entonces está la inhibición que puede ser reversible y la inhibición que puede ser irreversible. ¿Qué sucede con una enzima? Miren, dijimos, aquí esto ya más o menos lo habíamos explicado. Esta es una enzima, está su substrato, tiene su sitio alostérico y puede haber una molécula que se une al sitio alostérico, pero esta molécula la señal es de inhibir. Entonces, si se dan cuenta, puede haber cambio configuracional del sitio activo. Como dijimos, el cambio configuracional se da en el sitio activo si está presente el inhibidor. Y entonces el sustrato no se acopla al sitio activo, ¿verdad? Al eliminarse el inhibidor, sí vuelve a colocarse, o sea, el sustrato porque se da el cambio configuracional. Lo importante aquí de que sea reversible es que quiere decir que se coloca el inhibidor, hace el cambio configuracional y no se da la reacción, pero que es reversible porque al quitarse el inhibidor no hay ningún problema. Se vuelve a generar el cambio configuracional y se puede unir el substrato al producto. Entonces, esto se menciona que es reversible, ¿sí? Porque solo si está presente el inhibidor en el sitio alostérico se da la inhibición, pero si se quita, sigue como que si nada pasó. Y también otro concepto que pueden mencionar es que sea competitivo o no competitivo. ¿Por qué se dice competitivo o no competitivo? Porque prácticamente el substrato compite con la molécula inhibidora. Si el substrato llega primero que la molécula inhibidora, va a suceder la reacción bioquímica. Y si el inhibidor llega antes, entonces se da el cambio configuracional, ¿verdad? Y
no se va entonces a dar la reacción enzimática. Entonces, en un momento también podemos hablar de inhibidores competitivos o no competitivos. Y la inhibición irreversible, ¿qué es lo que sucede en la inhibición irreversible? Esto es cuando la molécula inhibidora se va a unir al sitio alostérico y va a hacer un cambio configuracional en el sitio activo y va a impedir que el substrato se una al sitio activo y se convierta en producto. ¿Qué sucede acá? Estas moléculas inhibidoras comúnmente no se van a poder quitar, no se pueden ya, si se adherieron al sitio alostérico de la enzima, no van a poder eliminarlas de ahí. Siempre van a estar ahí presentes y no van a impedir de manera irreversible que el substrato se una al producto. ¿Cuándo podemos poner estos ejemplos? Muchas veces son como los venenos tóxicos que se dicen que no tienen antídoto, ¿sí? Entonces es una inhibición irreversible, porque no podemos quitar el inhibidor, no se va a dar la reacción enzimática y eso metabólicamente, como les digo, en un veneno, eso afecta al metabolismo y puede generar complicaciones graves e incluso la muerte, ¿sí? Entonces sería una manera de ejemplificar la inhibición irreversible. Entonces, por eso es que ahora en la medicina, cuando se da esto de los venenos tóxicos o la intoxicación por organofosforados, en muchos casos que eran irreversibles, ya se pueden ir generando antídotos o algunos elementos para poder generar que esta ya sea reversible, ¿verdad? Pero comúnmente los que son graves y generan la muerte son los que son irreversibles. Muy bien, entonces aquí esta imagen ya la habíamos mencionado, ¿verdad? La regulación alostérica, como dijimos, una molécula distinta al substrato es la que se coloca en el sitio alostérico y tiene la capacidad de inhibir, perdón, aquí sería de inhibir o activar, haciendo el cambio configuracional del sitio activo. Las sustancias que favorecen la forma T y disminuyen la actividad enzimática son moduladores negativos, ¿verdad? O moduladores que inhiben, que sería en este caso. Cuando hablamos muchas veces de favorecer en forma T, es forma tensa. Se refiere a un cambio de configuración. Entonces, ¿qué estamos mencionando acá? Que cuando se une la molécula al sitio alostérico que va a inhibir, hace un cambio de configuración en el sitio activo, que se conoce como forma T de la enzima, forma T o tensa. ¿Qué quiere decir que está tensa? Que impide que se una el substrato. ¿Right? Entonces, esto va a generar que se disminuya la actividad enzimática y se denominan moduladores negativos. Negativos porque inhiben, ¿verdad? Y generan la forma T o tensa de la enzima. Si estos moduladores actúan en lugares distintos del centro activo, como dijimos, se llaman alostéricos. ¿Se recuerdan que mencionamos la competitiva? Miren, aquí está la enzima, ¿no? Y acá está ya cuando se une el substrato a la enzima, que es el complejo enzima-substrato. Tenemos el inhibidor, que se va a unir al sitio alostérico, ¿sí? Y a el complejo donde está el substrato, y se va a unir al sitio activo. Entonces, cuando no es competitiva, ¿qué quiere decir? Que el substrato tiene su sitio activo y el inhibidor tiene su sitio alostérico. No van a competir por el sitio activo, sino que cada uno tiene su sitio específico. Comúnmente, cuando es competitivo, es cuando la molécula que va a inhibir va a venir y va a unirse al sitio activo y va
a cambiar la configuración. En este caso no es competitivo porque cada uno va a su sitio, ¿verdad? Y este va a hacer que se altere la configuración en el sitio activo, ¿sí? Y va a impedir que se dé la reacción, pero si se dan cuenta, ambos se colocan en su sitio. Este se coloca en su sitio alostérico, el inhibidor, y este en su sitio activo. Pero si este está colocado acá, va a impedir que se dé la reacción catalítica. Entonces se vuelve no competitiva porque ambos se pueden colocar, pero si este está colocado en el sitio, no permite que se dé la reacción. ¿Sí? La unión del inhibidor a un sitio diferente del sitio catalítico siempre es, como decimos, es alostérico. Ambos tienen su sitio específico, no compiten por el sitio, pero sí, este está posicionado acá, no se da la reacción catalítica. ¿Ok? En la inhibición competitiva, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la enzima. Esta es la enzima y tenemos el sitio activo. ¿Qué sucede acá? Pueden haber dos substratos distintos. ¿Oyen? Este es un substrato, este es otra molécula distinta, pero que al unirse al sitio activo, impide que este substrato se una. Entonces es competitivo. ¿Por qué? Porque este componente, en este caso, que es pravastatina, es una molécula que también es afín al sitio activo. Miren, es afín al igual que el substrato. Entonces, ¿qué sucede? Si ella viene y se une al sitio activo, va a inhibir la reacción enzimática, porque está ocupando el lugar del substrato. El substrato no va a lograr nunca unirse al sitio activo. ¿Sí? Entonces es una inhibición competitiva prácticamente porque si esta molécula se une antes que el substrato, no se da la reacción. Entonces el substrato, que es específico de esta enzima, está compitiendo contra esta molécula que al unirse inhibe la reacción catalítica. No se va a producir el producto, ¿verdad? Aquí el ejemplo son las estatinas, también son ciertos medicamentos. En este caso es la pravastatina, ¿verdad? Que sería un tipo de estatina, que es la molécula que puede ocupar el sitio activo de una enzima específica para cierto substrato, ¿sí? Porque es afín. Y por eso entonces esta se vuelve un mecanismo también de inhibición competitiva. Cuando una molécula distinta al substrato es afín al sitio activo y al unirse inhibe la actividad enzimática. Entonces aquí tenemos los ejemplos, habíamos hablado, inhibidores enzimáticos, dijimos reversibles, tienen lugar cuando no se inutiliza el centro activo. ¿Verdad? Esto es importante. Mientras el centro activo está ahí, se cambia la configuración, pero puede regresar, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo es una inhibición temporal y vuelve a su funcionamiento normal. Cuando hablamos de reversibles, pueden ser competitivos, ¿verdad? Como dijimos el ejemplo último, cuando cambia de conformación, hay una competitivo cuando hay una molécula que tiene una configuración parecida a la del substrato y se puede unir al sitio activo. Entonces el substrato está compitiendo contra una molécula muy parecida, una molécula distinta, pero que es afín al sitio activo. No competitivos cuando hay participación del grupo alostérico. Entonces se unen a un sitio distinto al sitio activo. ¿verdad? Entonces está el sitio alostérico, no hay problema porque no compite el sustrato, porque el inhibidor se va a ir al sitio alostérico. Pero ¿qué sucede? Si va al sitio alostérico, se puede inhibir la reacción,
porque va a cambiar la configuración del sitio activo y ya no se va a unir el substrato. Pero no compiten porque el inhibidor está adherido al sitio alostérico. A competitivos se unen al complejo enzima-substrato. Es el que mencioné también, que ya estaba, cada uno tenía su sitio, ¿verdad? La enzima tiene su sitio activo y el substrato tiene su sitio activo. También está que el sitio alostérico se puede unir al inhibidor. O sea, está todo conformado el complejo enzima-substrato, pero también la presencia del inhibidor en el sitio alostérico puede inhibir la reacción. Aunque se forme todo el complejo enzima-substrato, si está en el sitio alostérico la molécula inhibidora, se para la reacción catalítica. Y los irreversibles son los que sí cambian configuracionalmente toda la estructura del sitio activo y no se pueden volver a regresar a reestructurar el sitio activo. Entonces eso impide de manera irreversible la actividad catalítica, y el ejemplo que les había dado eran los venenos. Regulación de las enzimas, también habíamos hablado de una fosforilación y desfosforilación. Esto es algo simple. Se habla de una modificación covalente porque se rompe un enlace o se añade un enlace. ¿Por qué? Se añade un grupo fosfato o se elimina un grupo fosfato. Entonces es lo que mencionamos que es la fosforilación. Fosforilar una enzima, agregarle grupos fosfato, o desfosforilar una enzima, quitar un grupo fosfato. Entonces, puede ser distinto, no es una regla. Yo no les puedo decir una fosforilación activa o inactiva, sino que porque en alguna enzima fosforilarla la puede activar, pero en otra enzima fosforilarla la puede inactivar. Pero entonces es el concepto que tenemos que tener, fosforilación o desfosforilación. Cuando veamos viendo todas las vías metabólicas, cada una vamos a ver la diferencia, porque en algunas pues el efecto de la fosforilación la activa y en otras pues la inactiva, y en la otra es viceversa, ¿verdad? Desfosforilarla la activa y fosforilarla la inactiva. ¿Verdad? Pero es algo importante adherir el grupo fosfato. Incluso puede ser también no solo en la enzima, sino en los substratos, ¿verdad? Se mantienen almacenados, fosforilados, como es la glucosa, puede estar la glucosa. Al quitarle el grupo fosfato, ya está disponible la glucosa, libre del grupo fosfato, para poder ser ingresada a la vía metabólica de la glucólisis, ¿verdad? Pero aquí estamos mencionando específicamente las enzimas. Para finalizar, las enzimas también tienen un valor diagnóstico en las distintas enfermedades, porque sabemos que si una enzima no está funcionando bien, puede generar una enfermedad. Entonces, el diagnóstico, buscar la actividad de una enzima, la cantidad, ¿verdad?, que hay de esta enzima y si está, o si hay producto, podemos tener un gran valor diagnóstico para ciertas patologías. Y como dijimos, incluso, como puse el ejemplo, enfermedades lisosomales, ¿sí? Todas las enzimas que están dentro de los lisosomas, ellas digieren componentes. Si no digieren los componentes de la célula que se empiezan a acumular, si su función es destruir lípidos, ¿verdad?, degradar lípidos, si estos no se degradan, hay mucha acumulación de lípidos. Si la que está funcionando mal es una enzima del lisosoma que va a degradar carbohidratos, entonces estos carbohidratos se van a acumular dentro de las células y generan enfermedades. Entonces las enfermedades lisosomales son las enzimas de las lisosomas los que tienen algún defecto y están mal funcionantes y van a generar la patología. Entonces, el diagnóstico de una prueba sanguínea, ¿verdad?, o incluso una biopsia, para poder ver en el tejido la presencia de la enzima o la ausencia de ella, que sea la que esté generando la enfermedad. Incluso entonces ahora ya está que en estas enfermedades lisosomales, que son de las más comunes, ya se crea la enzima de manera sintética, ¿verdad?, y se puede administrar, inyectar la enzima para poder ayudar a mejorar la enfermedad. Entonces,
si mencionamos, tendríamos que dar una clase solo de enfermedades enzimáticas, pero como les digo, las enzimas tienen un gran valor diagnóstico porque, como sabemos, ellas manejan todo el metabolismo humano. Entonces son muy útiles conocerlas para el diagnóstico de enfermedades. No sé si tienen hasta ahorita un